El presente video es para el curso de computación gráfica. Mi nombre es Ruy Alejandra Suárez Pulido, del grupo 12. En el primer código, en el primer script realizado para realizar el dibujo con líneas, entonces se crean, se asignan, se importan las librerías, se crean las respectivas clases, se dan los parámetros para nuestra ventana, se crean se llama la clase Graphics 2D, se le crea un objeto para empezar a usar esta clase. Entonces, para dibujar la línea se utiliza el método drawline, en el cual se ubica el punto de inicio de la línea con el eje X y el punto de final con el eje Y, el punto donde va a terminar la línea con el eje X y el punto con el eje Y. Para el relleno, entonces utilicé el método de polígono, en el cual se declaran el vector X y el vector Y. El vector X pues lleva todos los puntos de conexión del eje X y el vector Y los puntos de conexión del eje Y. Se aplica el relleno con el método fill polygon, en el cual pues va a llamar el vector X, va a llamar el vector Y se asignan el número de puntos que lleva cada vector. Para aplicar el color, entonces utilicé la herramienta en la página Color Tickler, que es para colores en HTML, donde subimos una imagen y nos va a arrojar el color en RGB o en hexadecimal, en el que nosotros creamos. Entonces aquí estoy creando un nuevo color en RGB, como se puede ver. Entonces el resultado pues para el primer dibujo es el siguiente, y es este. Bueno, para el segundo gráfico, que es el uso de círculos, entonces utilicé el método Round Rectangle para el lápiz, en el que se le da el punto de inicio donde va a iniciar a dibujar el rectángulo, en el eje X y el eje Y, el tamaño del rectángulo de ancho y largo, y ¿cómo se llama? El radio de circunferencia donde que va a quedar con el que va a quedar nuestras esquinas. De igual manera que en el anterior utilizo el método fill para darle el relleno con el color. Le aplico los colores en RGB, creando un nuevo color. Por cierto, en el método pues estoy creando una nueva figura, ¿no? Dándole New Rectangle 2D. También utilicé polígonos para la punta del lápiz. Bueno, para el cuerpo de la abeja, entonces utilicé el método Draw, creando una nueva figura, Ellipse 2D, en donde se aplica, bueno, lo que se va a dibujar con elipse, se va a dibujar es un rectángulo, y dentro del rectángulo pues nos va a quedar la circunferencia o la elipse que se va a crear. Entonces va nuestro punto de inicio en X y Y, donde va a iniciar el dibujo, y el tamaño que queremos, del cual quede nuestra circunferencia. Para las alas utilicé arcos para lo que son las alas y para eh, eh, las franjas. Para las franjas también utilicé arcos. Entonces, pues fue de la parte más difícil. En esto se utiliza igual que en el elipse, se utiliza, bueno, se pone la parte donde va a iniciar el rectángulo, en el eje X, en el eje Y. Se va a poner el tamaño que queremos que quede, pues, digamos, dibujado el círculo, la circunferencia. Pero como no vamos a dibujar un círculo completo, sino vamos a dibujar una parte, entonces vamos a poner los ángulos.
Entonces, vamos a poner el ángulo de inicio y vamos a sumar hasta dónde va a quedar. Entonces, esta de pronto fue la fase más complicada porque en los tutoriales no nos explican esto donde dice que tiene que ponerse el inicio del ángulo y el final, pero no es así. Se pone el inicio del ángulo donde empieza a dibujar y se le suman los grados hasta donde va a terminar. De esta forma, podemos ver que inicia en 140 grados y le vamos a sumar 80 grados, que es hasta donde va a dibujar. Se le aplica igual, se le aplica el color con fill y así básicamente se crea todo el dibujo con círculos. Bueno, de esta manera, entonces, esta es nuestra imagen, nuestro resultado de pues, nuestro script. El tercer dibujo es hecho con polígonos, solamente con polígonos. Entonces, como ya lo comenté antes, declaro el vector de las coordenadas con X, el vector de las coordenadas con Y, por ejemplo, para el contorno de la cara surgieron 12 puntos de conexión. Entonces vemos que hay 12 coordenadas para X, 12 coordenadas para Y. Al dibujar el polígono con Draw Polygon, entonces, declaramos que llame nuestro vector XC de nuestro vector YC y que dibuje 12 puntos. Así, básicamente con todo el dibujo, con todas las partes del dibujo. Y vemos orejas, vemos el lado izquierdo de la cara, etcétera, etcétera. Le aplicamos el relleno con fill, polygon, y nuestro resultado es el siguiente. Ok. Entonces, por último, tenemos nuestras imágenes acopladas. Yo realicé un paisaje en el que utilicé, pues, básicamente todos los métodos anteriormente vistos. Entonces, creo que el que más utilicé fue la elipse para dibujar, digamos, como la mitad de un círculo de un color, la mitad de otro color. eh, Obviamente hay que ubicar los grados desde donde se empieza a dibujar, hasta donde termina de colorear, hasta donde termina de dibujar. Utilicé líneas también, utilicé arcos. Utilicé los elipses más que todo fueron para las nubes, los arcos fueron para la mitad de los árboles de un tono, utilicé polígonos para hacer árboles en triángulo, para las flores utilicé círculos perdón, arcos, utilicé líneas para las ramas de los árboles y pues nuestro resultado es el siguiente. Este fue el dibujo de las imágenes acopladas. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.